a hablar hoy día? Vamos a hablar del ADN, del ARN. Vamos a recordar qué es un gen. Dentro de un gen, cuáles son las partes de un gen. Porque es muy importante estudiar la genética. ¿Por qué no relacionamos la genética con también la parte de la biología molecular? Con la parte de la biología molecular. Y cómo el ADN y el ARN y las proteínas de alguna manera nos van a ayudar al individuo a formar todas nuestras características como sabemos. Hay características científicas que pueden ser normales del individuo y algunas características que pueden generar producto de algunas variaciones del ADN, algunas anomalías patológicas. Entonces eso es lo que vamos un poco a ir estudiando. Pero para eso, chicos, tenemos que comprender un poco cómo comienza el ADN, ¿no? A ver, chicos, el ADN, la estructura del ADN es descubierta por quiénes, a ver, se recuerda muy bien, a ver. Unos dicen principalmente Watson y Crick. Watson y Crick, ¿cierto? La Mari. Mari la lleva. No, ese no es verdad. Le robaron la idea, ¿no? Pero así diciendo que robaron la idea. Él fotografió la fotografía 51 mediante difracción de rayos X, pero fue Rosalind Franklin la que la fotografió. Han leído un poco más, han profundizado, en realidad fue su alumno. Su alumno de ella fue la que tomó la foto. Y Rosalind Franklin, como era su tutora, capturó la foto de alguna manera, pero fue robada por mi amigo que le enseñó la fotografía a Watson y Crick. Y ellos rápido la publicaron en 1973. Y ahí fue donde ganaron el premio Nobel. Pero no gracias a la difracción de rayos X por Rosalind Franklin y su alumno. Ahora, el ADN, chicos, el ADN está compuesto principalmente por una base nitrogenada, es un ácido nucleico. ¿Qué le da el carácter ácido al ADN? ¿Qué parte de las tres? ¿Ah? El grupo fosfato. ¿Por qué le da el carácter ácido? Electronegatividad, ¿cierto? ¿No? El fosfato, el grupo fosfato, ¿no? Y entonces tenemos el fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Este es un nucleótido, llamado nucleótido, ¿cierto? ¿No? Esas tres partes forman un nucleótido. Pero si nosotros evaluamos una hebra no es un dedo. Pues ya no se hizo nada de eso. Ya no lo publicó ahora, ya lo publicó después. Síguele, pues síguele. ¿Qué? ¿Y ahí está? No, no tiene iPhone. ¿Qué es eso? Tiene que tener por ahí. ¿Qué es? No es iPhone. No, es iPhone. O pídele porque te pasa. A ver, vamos chicos, a ver. El ADN está compuesto por ¿cuántas hebras? Dos hebras, ¿verdad? ¿Y el ARN? Una. Si yo cargo y coloco en un tubito, así, un volumen de 30 microlitros, 40 microlitros, coloco el ADN a temperatura ambiente y otro tubito que tenga el ARN en temperatura ambiente, ¿quién se degradaría más rápido? ¿El ADN o el ARN? El ARN.
¿Por qué se degradaría más rápido el ARN? ¿Ah? Sí. Porque solamente es monocatenario, ya es más expuesto a la ARN asas, ¿verdad? ¿No? Que lo van a degradar, ¿no? Entonces, doble hebra, puentes de hidrógeno más fuertes, principalmente por los enlaces de qué? De timina, adenina o citosina y guanina. Citosina y guanina, ¿verdad? Porque son tres puentes de hidrógeno. Chicos, estructural o químicamente el ADN, ¿cómo es su dirección? De 5' a 3', ¿no? ¿Por qué 5'? ¿Dónde se encuentra el carbono? El fosfato, ¿cierto? ¿No? 5, y el carbono 3, hay un grupo hidroxilo, ¿cierto? Entre nucleótido y nucleótido se van a formar ¿qué enlaces tipo? Fosfodiester, ¿verdad? Enlace fosfodiester. No se olviden que puede ser pregunta del pasito. Un grupo hidroxilo en el carbono 3 se va a unir a un grupo fosfato que se encuentra entre el carbono 5, ¿no? Ahora chicos, ¿qué tipo de forma de ADN se encuentra principalmente en nuestro organismo? La forma tipo A, B, C, D, E, Z, O. ¿Qué tipo de forma de ADN se forma en nuestro organismo? B. La forma B. Profesor, la forma A, por ejemplo, ¿en dónde se encuentra? Por ejemplo, cuando el ADN está comenzando a hacer la transcripción, su conformación estructural va cambiando y se va colocando en una forma A. Solamente en un proceso que se va formando para la transcripción, ¿no? Y la forma Z de alguna manera también en algunos procesos post-transcripcionales también cambia de nombre. Pero la forma beta es la que se encuentra generalmente en nuestro organismo. Ahora chicos, con respecto a las bases nitrogenadas, a ver, para recordar, está conformada por purinas y pirimidina, ¿no? A ver, ¿cuál sería la diferencia entre la estructural, de modo químico, las purinas con las pirimidinas? A ver, si se dan cuenta. Y tienen las purinas, así, si lo ven así, dos anillos, ¿verdad? Adenina, dos anillos, guanina, dos anillos, ¿verdad? Pirimidina, uracilo, ¿qué más? Citosina y timina. El ADN, ¿cuáles son las bases nitrogenadas que están tanto en el ADN como en el ARN? ¿Cuáles son? Adenina, guanina y citosina, ¿verdad? Ahora chicos, les hago una pregunta. A ver, ¿por qué el ADN tiene timina y el ARN no tiene timina? A ver. ¿Y por qué el ARN tiene uracilo? ¿Por qué el ARN tiene uracilo? ¿Y por qué el ADN no tiene uracilo? ¿Tienes esa pregunta? Yo les digo, el ARN tiene una uracilo. ¿No están creyendo? Pero te han preguntado por qué. A ver chicos, miremos la citosina, nada más, la citosina con el uracilo. ¿Se parece la citosina con el uracilo? Ahí mírenlo ahí. Tiene un anillo nada más, ¿no se parece? Pero la citosina, si yo hago una desaminación NH2, se va a convertir en uracilo. ¿Ya? ¿Por qué el uracilo es menos estable? Se necesita menos energía para poder desarrollarlo. Entonces, ¿por qué el uracilo se encuentra en el ARN? Porque es más fácil al momento de generar el ARN maduro, crear un uracilo que es menos energético, pero es más inestable.
En cambio, la timina en el ADN es más estable, es más fuerte. Pero también cuando se producen mutaciones en el ADN, por ejemplo, una mala reparación del ADN, por ejemplo, es más, se puede confundir los componentes que hacen la reparación del ADN en el momento de identificar la citosina con el uracil. Encontrar el uracil en la secuencia del ADN, la reparación se puede confundir porque tienen parecida configuración. Entonces, si yo encuentro una variante de uracilo en el ADN, no lo va a reconocer porque su configuración es similar a la citosina. ¿Ya? Este es un punto también importante. A ver, vamos con la siguiente. Ya saben chicos, apurina, adenina y guanina, pirimidina, uracilo, timina y citosina. Ya me había mencionado entonces que eran 2 puentes de hidrógeno, 3 puentes de hidrógeno para la citosina y guanina. Y vamos con el empaquetamiento del ADN. A ver, doble hélice, no tengo, bueno, pero imagínense que el doble, ahí está, en la esquina superior a la derecha está la doble hélice del ADN, molecularmente sería así. Y luego va a comenzar a enrollarse, empaquetarse, y hay unas proteínas que le van a ayudar para estabilizar este empaquetamiento. ¿Cómo se llama? Hay 4 pares de zona, H2A, H2B, H3, H4. También hay otra zona estabilizadora, H1. Entonces, más o menos entre 145 y 150 pares de bases se va a enrollar entre las histonas y luego seguir empaquetando y va formando estructuras más grandes o más grandes las hebras, estructuras solinoides, cromatínicas, se va enrollando. En un estado descondensado, la cromatina ¿está activa o inactiva? ¿Ah? En estado descondensado. Activa, ¿verdad? Entonces ahí se puede realizar la replicación, la transcripción. En cambio, cuando está bien empaquetado, bien compacto, bien condensado, se va formando el cromosoma. Ahí ya estamos hablando de un ciclo celular, ya está entrando a la metafase, ¿no? Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Dónde vemos los cromosomas en su máxima condensación? En metafase, ¿verdad? Ahí está en metafase. Ahora, por ello veo que tiene dos grafitos acá. ¿Cuánto se separa? ¿Por qué hay dos cromátidos? Cromáticas hermanas se dice, ¿no? Pero ¿por qué encuentro dos? No. Sabemos que se separa en la anafase, se separan las cromátides hermanas, se van a un polo, ¿verdad? Punto acromático, se separan las cromátides hermanas. Pero ¿por qué hay dos cromátides hermanas? ¿Por qué no hay una hermana? Fácil, ¿no? Eso se produjo en la fase y al momento de replicarse el ADN va a formar las dos cromátides hermanas. Eso tiene que estar bien claro ya, es algo básico. Ahora chicos, muchos con respecto al dogma central de la biología molecular, antiguamente se decía ADN, ARN y proteína. ¿Estaba correcto? ¿Siempre era así? Encontraron una estructura, ¿no? No digo, yo creo que ARN, pero estamos hablando de los chicos ya de la era actual, y no tan actual, por ejemplo, hace 50 años, se creía, según el dogma central de la biología molecular, que la transmisión era unidireccional. ADN, ARN y proteína. Ahora ya se sabe que es significa que si yo genero ADN, ARN, proteína,
también puedo generar desde ARN al ADN. Puedo generar ADN desde ARN. ¿Cómo genero ADN desde el ARN? Hay una enzima llamada, ¿cómo? Transcriptasa reversa, ¿verdad? ¿No? O inversa, ¿verdad? ¿Eso quién lo hace? Los virus que tienen ARN, por ejemplo, el VIH, el virus del VIH. Lo hará también lo que hemos tenido alguna vez, el virus del COVID. ¿Cuál es el material genético del virus del COVID? ¿ADN o ARN? ARN. Entonces, las pruebas de PCR que ustedes hacían, lo que hacían era convertir el ARN en ADN y del ADN utilizar targets para amplificar regiones que están relacionadas con la potencialidad del virus y amplificar la posición de la virus. Entonces, tenemos la célula, ya sabemos cómo está estructurado el ADN, y en este caso, este ADN se puede replicar, se va a hacer la transcripción. ¿En qué parte sucede? ¿En el núcleo del citoplasma? En el núcleo. Pulsarlo, voy a pulsarlo. No se puede. ¿No se puede? En el mío sí se puede. Ay, no tengo miedo con una de estas así diciendo mi pack, si se vaya a ver mi pack. La cámara está igualito. No, mi anís es súper acelerado. Respeta la antigüedad. Dios mío, 15 minutos de clase. No sé qué le pasa a mi papá, mira, te digo. Toda la vida me llama Gus, de repente me llama la mierda. Rápido porque también ya no gana la hora, falta media hora ya. Y bueno, ¿Ah? voy a tener que alzar la voz. Explicación para recordar la respiración, y la traducción donde va a producirse en el citoplasma. Entonces, ustedes ya seguro ya saben en qué momento de hacer la replicación del ADN, siempre las originales van a permanecer y las copias van a ser semi-conservativas, porque las originales permanecen, ¿no? Las originales van a permanecer. Entonces, hay diferentes tipos de componentes que van a participar en la replicación. A ver, para recordar, ¿quién va a cortar la cadena? La helicasa, ¿verdad? ¿Cómo se llama la enzima que va a colocar los desoxinucleótidos en fosfato? La N de polimerasa. Ah, no, el primer. En todo proceso de replicación, chicos, de replicación, primero tienen que comenzar con unos cebadores, o también llamados primers, ¿no? Que son oligonucleótidos de ARN o ADN. Se coloca el primer, la enzima reconoce y comienza a colocar los desoxinucleótidos. Hay muchos sitios de replicación en el ADN. Es bidireccional y hay muchos sitios de inicio de la replicación. Bidireccional. Comienza con continua, luego con discontinua,
Y la discontinua, ¿cuáles son los fragmentos que van a ayudar? Uno de Okazaki. A ver chicos, tenemos el ADN. El ADN está compuesto por regiones intrónicas y exónicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las secuencias codificantes? ¿Las exónicas o las intrónicas? Pregunta de examen. ¿Cuáles son las regiones codificantes? ¿Exónicas o intrónicas? Exónicas. ¿Las regiones exónicas? Intrónicas. O sea, no están seguros, ¿sabes? Esto debería ser, esto es lo básico. Los exones, ¿no? Los exones son las regiones codificantes, chicos, ¿sabes? Esto debería estar claro ya. ¿Y las intrónicas qué hacen? Se van, se cortan y luego se botan. ¿Qué regiones son esas? ¿Son basura? ¿Son regiones de qué? ¿Es ADN también? Son regiones, secuencias de ADN, los intrones. ¿No son ADN? Sí. ¿Las intrones no son ADN? Chicos, todo es ADN. Todo es ADN. Solamente que son regiones que antiguamente se decían que no tenían ninguna funcionalidad, pero ahora se sabe que son regiones no codificantes, los intrones no codificantes, y que participan en la regulación genética del organismo o del gen, ¿no? Acá vamos en este cuadrito, chicos, a ver, tenemos el ADN, exón 1, intrón, exón 2, exón 3. Generamos el ARN mensajero inmaduro o maduro primero. Inmaduro. ¿Quién tiene estas secuencias intrónicas? ¿El inmaduro o el maduro? Inmaduro. El inmaduro, ¿no? Entonces, este ARN mensajero, el ARN inmaduro, tiene exón 1, intrón, ¿cómo se llama el proceso de corte? Splicing alternativo. Chicos, es algo básico, splicing alternativo. El splicing alternativo, no se acuerdan, splicing. Corta, saca los intrones, junta los exones y ya convertimos el ARN mensajero maduro. Este ARN mensajero maduro, tiene una caperuza y tiene una poliadenilación, o sea, adenina. ¿Qué ayudan estas estructuras en el 5'3'? Ayudan a que no se degrade. Ya tenemos el ARN mensajero, ya. Listo, ya está. Y luego ya comienza la traducción, ¿no? Para la traducción, recordando nada más, ¿qué se necesita? Ribosomas, ARN de transferencia. Y toda proteína, chicos, comienza con ¿qué codón? Pregunta de examen. Siempre. AUG, que va a dar el aminoácido Metionina. Entonces, chicos, acá primero vamos a ver la transcripción con una ARN polimerasa que ayuda mucho a formar el ARN mensajero. Y la traducción, el cual va a estar enfocado a generar una ¿qué? ¿Cómo se llama? Aminoácidos que se juntan, ¿cómo se llama? Polipéptido, ¿verdad? ¿No? Los aminoácidos se van juntando, la ARN de transferencia va trayendo cada aminoácido, se va desplazando de 5'3' y van generando poco a poco el polipéptido, ¿no? El polipéptido, ¿no? Ahora, chicos, ¿por qué se dice que el código genético tiene cierto tipo de propiedades? Pregunta de examen, ¿por qué se dice que es degenerado el código genético? ¿Por qué se dice que el código genético es degenerado? ¿Cuál es el sentido de la palabra? ¿Por qué? Porque diferentes
codones van a dar el mismo aminoácido. Diferentes codones van a dar el mismo aminoácido. Por ejemplo, ¿no? Había mencionado en la figura anterior. Por ejemplo, acá tenemos que un codón citosina, adenina, uracilo va a dar la citosina de la misma manera que la citosina, adenina, citosina, por ejemplo. Entonces ven ahí en este cuadro que varios codones pueden dar el mismo aminoácido. Varios codones diferentes pueden dar el mismo aminoácido. Ahora chicos, hoy vamos a terminar. Voy a acelerar rápido. Chicos, a lo largo del tiempo, ustedes han escuchado del proyecto del genoma humano. ¿En qué consiste el proyecto del genoma humano? Sí, pues se vio hace rato. ¿Qué se tenía que hacer en el proyecto del genoma humano? Secuenciar todo el genoma humano, ¿no? Lo hicieron mediante varias técnicas, ¿ah? ¿Ustedes han escuchado la metodología? ¿Secuenciamiento por Sanger han escuchado? No. ¿Han escuchado secuenciamiento de nueva generación? No. Utilizaron varias técnicas o clonación, con BAC, con JAK. Clonación BAC, por ejemplo, BAC. De vaca. Cromosomas artificiales, plasmídicos, de levadura, ya va. Entonces, utilizaron diferentes técnicas para la finalidad secuenciar el genoma humano. Unos no estuvieron de acuerdo, el consorcio general mediante varios países aprobó el proyecto y quería mencionarles que a través de la historia, desde Mendel, desde la aparición de la estructura del ADN por Watson y Crick, en ese sentido, varios eventos de la historia al final pudimos secuenciar el genoma humano. Y este genoma humano, al final, ¿qué es lo que dio? ¿Qué es lo que dio? Que aproximadamente el 1.5% son regiones codificantes. O sea, del 100%, el 1.5%, cerca del 2%, son regiones que van a codificar. Imaginen, casi nadita. Y el 98% ¿qué codificará? Regiones no codificantes. ¿Y las regiones no codificantes no tienen alguna función o sí tienen función? Sí tienen función. Ya se sabe que sí tienen función. Mil de funciones. Pero desarrollar cada función de todos los tipos de ADN codificantes que hay es un tema tremendo. Propiedades de los genes entonces. Capacidad de dirigir la formación de la ventilación, como hemos mencionado, la capacidad de dirigir o formar proteínas, como hemos mencionado. Chicos, entonces, Es algo marrón. la composición química, la estructura del ADN, algunas bases con respecto a los ácidos nucleicos. Ya, ahora, ¿esto cómo lo relacionamos con la parte clínica? Entonces, en la genética mucho hay que hablar de penetrancia. ¿De qué significa penetrancia? Los pongo como un gen. O hay un gen, puede ser que tenga una variante, algo mismo, patológico, una característica. Y de 10 personas, por ejemplo, que es una patología, las 10 personas presentan la variante patogénica en el gen. Fenotípicamente la presenta. ¿Eso sería una penetrancia completa o incompleta? Completa, ¿no? Porque se está dando en el 100%. Si estuviera dándose en el 80%, incompleta, ¿no? Por ejemplo, un tipo de enfermedad en retinoblastoma, ¿ya? Que es una herencia autosómica dominante, que se observa que hay penetrancia incompleta en el 90% de los individuos, por datos estadísticos. Expresividad variable, chicos, a ver, expresividad variable.
variable, hay penetrancia completa. Todos la tienen que presentar, pero es variable la expresividad. Es variable la expresividad. Por ejemplo, en algunos individuos tal vez de polidactilia, algunos pueden presentar 6 dedos, otros 7 dedos. Otras enfermedades que de alguna manera también es variable la expresividad. Algunos es bien fuerte en los rasgos característicos y en algunos es atenuante. Pleitropía, otro término también, muy importante en la asesoría genética, donde un gen nada más, con la variante o la mutación puntual en un gen, va a producir diferentes efectos fenotípicos con ese fenotípico físico. El síndrome de Marfan, por ejemplo. Ahora chicos, la mutación puntual que se presenta en el cromosoma dice 15q21.1, ¿no? Ahí que estamos hablando, el cromosoma 15, ¿verdad? ¿Con qué? Brazo. 2. Uy, eso ya debería ser rápido, ¿verdad? ¿Jugaron cromosoma? Todavía, ¿no? ¿2 qué? ¿Qué? Q, brazo, 2. Eso mismo que tengo. Muy bien. 1, banda, y el punto 1. Punto 1, y ese 1 es Sección. banda. O banda. Solamente quería probarlo. Herencia limitada al sexo también, ¿no? En este caso, el rasgo limitado al sexo, los dos lo van a expresar, tanto la mujer y el varón, pero va a estar limitado por el sexo. En ese sentido, por ejemplo, a las personas que le hacen fertilización o en la parte de reproducción, una superovulación, le dan hormonas para que superovulen. Entonces, solamente eso se puede dar en las mujeres, nada más. Aunque el varón también tiene el gen para desarrollarlo, no se le expresa porque es una herencia limitada al sexo, ¿no? E influido por el sexo, de alguna manera, también se expresa en ambos sexos, pero en algunos va a ser más grave que otros, ¿no? Por ejemplo, la hemocromatosis hereditaria. Hay mucho hierro, bastante cantidad de hierro en el hígado, o también puede ser en el corazón, que produce si hubiera a uno del sexo masculino, la penetrancia sería entre el 70 y el 80%. En cambio, si fuera mujer, sería entre el 20 y el 30%. Es un tipo de herencia influida por el sexo. Heterogeneidad genética. Varios genes, un solo efecto. Es al revés del término de pleitropía, ¿no? Pleitropía que era un solo gen, bastantes efectos. Heterogeneidad genética, varios genes, un solo efecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso típico es el síndrome de Van der Boom, donde intervienen 6 genes diferentes y acá podemos ver todas las mutaciones puntuales, ¿no? ¿Qué era 3? Cromosoma 3, ¿no? P, región. ¿Y por qué ponen guión? Porque la coordenada abarca toda esa región de P14 al P13, ¿no? Ascendiente, ¿no? De la misma manera, chicos, a ver, hay heterogeneidad genética, varios genes un solo efecto, en la osteogénesis imperfecta también. A ver, chicos, ¿qué es la epigenética? A ver. ¿Por qué también tenemos que estudiar un poco la epigenética? Epigenética significa variación en el ADN, ¿sí o no? La epigenética solamente son factores o elementos o componentes que se encuentran en el ambiente o afuera del ADN que van a regular la expresión genética, la activa o la desactiva. Por ejemplo, el grupo metilo, ¿activará o desactivará? Metilo.
metilación. Los grupos metilos que hacen en la secuencia del ADN inactivos, ¿verdad? Y los grupos acetilos generalmente activos. Ese es el epigenético. ¿Por qué le estudiamos? Porque creemos que ahora todas las enfermedades son a nivel genético, nada más, a nivel de cambios del ADN, el cáncer, diferentes tipos de patologías. Pero no, también se da estas patologías a nivel de la epigenética, a nivel de la epigenética. Aquí está, ¿no? Metilación del ADN y modificación de historia, ¿no? Grupos metilos, de alguna manera, que van a estar involucrados en van a chapar las islas CPG, van a metilar las islas CPG, o sea, las regiones ricas de citosina, y esa región que puede ser promotora, la van a inactivar. Entonces no se va a producir la proteína. El ADN mitocondrial, chicos, también. A ver, ¿por qué nuestra madre solamente ella nos proporciona su ADN? ¿Por qué a ver, ya muy bien, bueno, ustedes me dicen, a ver, viene el espermatozoide, tiene mitocondrias, el óvulo también tiene sus mitocondrias, pero me dicen que el espermatozoide suelta las mitocondrias. La suelta así nomás, dicen, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Ya, pero ¿por qué? Porque la mitocondria está en el O cuello. sea, está bien, ustedes me dicen solamente entra el ADN mitocondrial de la madre, pero ¿por qué? Tiene que preguntar aquí por qué. No, porque yo le leí que fue así. ¿Por qué creen? Porque la mitocondria está en el cuello. Porque en el espermatozoide hay menos cantidad de mitocondria. Una es esa, menos cantidad de mitocondria. También el espermatozoide al momento de hacer el ciclo celular o generar espermatogénesis acumula mucho estrés oxidativo. Entonces, por evolución, el óvulo los yace. Una, el espermatozoide tiene pocas mitocondrias, tiene entre 100 a 200 mitocondrias. El óvulo tiene 50.000, 100.000 mitocondrias. Lo que va a hacer el óvulo por una proteína llamada ubiquitina, ¿han escuchado la ubiquitinación? Lo va a marcar y luego lo va a degradar. Puede ser que entren algunas mitocondrias en el óvulo, pero luego va a ser autofagia nada más, ¿ya? Entonces, ese es el porqué. Entonces, chicos, cuando hablamos de una herencia mitocondrial, ¿qué nos está dando la mitocondria? Si nosotros tenemos una enfermedad que está relacionada a las mitocondrias o una enfermedad mitocondrial, ¿de quién va a ser la culpa? De la mujer. ¿Sería la culpa del papá? Entonces, el ADN mitocondrial tiene todas esas características que se la van a memorizar para el examen. Ya, son 2, 4, listo. Memorizado. Hay diferentes tipos de enfermedades mitocondriales que están relacionadas con el corazón, el ojo, el riñón, diferentes tipos de enfermedades. Calva. Ahora vamos, chicos, ahora rápido, vamos. Vamos, chicos, entonces, ya la parte actual de la genética. ¿Qué es la genómica? Las transcriptómicas, las proteómicas, todo lo que se está estudiando ahorita para el cáncer, leucemias, cáncer de mama, cáncer de colon, todo, se desarrolla mediante ciertos tipos de disciplinas enlazadas, utilizando al final la parte tecnológica, como la
ya algo actual, que le estoy dando. La bioinformática que estudia está muy relacionada a la parte de la genética humana. La bioinformática utiliza, ¿qué es informática? Software, ¿no? Software, tecnología computarizada. ¿Qué vamos a estudiar ahí en el software? ¿Cómo es un diseño de una proteína, por ejemplo? La estructura del ADN, determinar ciertos patrones de variantes benignas, patogénicas. O bus, ¿qué significa un bus? ¿Qué es un bus? Variantes de significado incierto, ¿no? Bus. Variantes de significado incierto que vamos a ver en el genoma, que no sabemos realmente si esa variante tiene un potencial clínico que puede dar una enfermedad. Y por eso se desarrolla o se investiga mediante la bioinformática todo este tipo de cosas. Se hacen publicaciones y luego el investigador que quiere saber si una variante está relacionada con una enfermedad tiene que estudiarla, ¿no? Tiene que estudiarla. Pero primero comienza con una variante de significado inicial. Entonces, hay varias disciplinas, medicina genética, farmacogenética, medicina molecular. Y cuando entramos, chicos, ya las mutaciones para recordar a ellos, ustedes seguro ya lo han llevado ya en la parte de biología celular, biología molecular, ¿no? Las mutaciones pueden clasificarse en transiciones y transversiones, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, hay un cambio entre una adenina y una citosina, ¿es una transición o una transversión? Adenina por una citosina, transversión o transición. Transversión, ¿verdad? Una guanina por una adenina, transición, ¿no? Puede venir desde acá. Ya ustedes han estudiado deleciones, duplicaciones, expansión de tripletes con la enfermedad de Huntington. A ver, mutación no sé, para recordar, ¿qué se produce? Hay una variante en un codón y ¿qué va a hacer? Lo va a parar, no va a producir ya la proteína, se va a quedar una proteína truncada que puede de alguna manera ocasionar una enfermedad genética. Una mutación missen, ¿qué va a hacer? Mutación missen, ocurre la variante, en ese codón genera otro aminoácido que también puede generar otra proteína y puede ser perjudicial. Mutación friendship, ¿qué va a producir? Puede producir una deleción de una base nitrogenada y se puede coger el marco abierto de lectura, ¿no? También produciendo una proteína errada. Hay diferentes causas de las mutaciones, ¿no? Químicas, físicas. ¿Polimorfismo qué es? ¿Es algo malo el polimorfismo? A ver, chicos, yo les digo, ¿una variante o una mutación es buena o es mala? ¿Por qué depende? Claro, pero el término mutación más lo llevan para algo malo o para algo bueno. Una mutación en una región que produce una proteína característica para algo bueno podría de alguna manera ocasionar una enfermedad. Pero debemos entender que toda nuestra evolución y la selección natural ha sido partícipe por varias mutaciones a nivel del tiempo. ¿Y eso habrá sido malo para nosotros? No. Esas mutaciones de alguna manera han formado características, habrá eliminado características que ya no estaban en uso, pero han generado otras características que hacen que nos adaptemos al medio ambiente. Entonces hay que verlo siempre. El término mutación, o me dicen que la mutación es benigna, variante de significado incierto o una mutación patogénica. Actualmente se definen en tres: mutación benigna, variante de significado incierto o
patogénica o patológica, ¿no? Y un polimorfismo también son variantes, pero que se dan menos del 1%. Son polimorfismos que pueden estar relacionados a la farmacogenética, por ejemplo. Según el genotipo, me pueden dar la dosis del fármaco, por ejemplo. Yo tengo un genotipo, un tratamiento que me da, y ese fármaco me genera tal vez una toxicidad, entonces debo de determinar mi genotipo que está asociado al polimorfismo para reducir tal vez la dosis, ¿no? Entonces, genotipo relacionado al metabolismo también, ¿no? Que está asociado a la farmacogenética. Chicos, extracción del ADN, ¿habrán hecho alguna vez? Extracción del ADN. ¿Cómo obtengo el ADN? ¿De dónde tengo el ADN? ¿De dónde creen que investigamos todo su ADN de ustedes? ¿De dónde voy a sacar su ADN? De Esperma. ¿qué es lo más fácil? La sangre. ¿Puedo obtener ADN del pelo, del cabello? ¿Sí? ¿Por qué? ¿El cabello tiene? ¿El cabello tiene? O la raíz tiene células, ¿no? Ahí puedo obtener. ¿Cómo se llamaba? Es un proceso que ahora se utiliza en tipo comercial, pero la idea es obtener el ADN. Este ADN no solamente obtengo el ADN purificado y no solamente, ya salió todo bien, tengo que evaluar ciertos parámetros y los parámetros son los siguientes que puede ser pregunta de examen: la calidad del ADN, la concentración del ADN y la pureza del ADN. Ya son tres parámetros que se evalúan en el ADN: calidad del ADN, pureza del ADN y concentración del ADN. Falta. Ya seguimos todos, chicos, abajo. PCR, ¿han oído hablar de la PCR? ¿Qué es la PCR? Poro. ¿Qué es la PCR, chicos? No me acuerdo. Amplificación. Pero te acordaba. Se va a generar bastante número de copias del ADN, pero es una tecnología que se hace en termociclador. Ustedes cuando hicieron el hisopado de COVID hicieron una PCR. Para eso hay diferentes tipos de técnicas o variantes de PCR para detectar diferentes tipos de mutaciones. La PLP, la PCR, por ejemplo, también tenemos la PCR múltiple también. Entonces son diferentes tipos de técnicas. Entonces, chicos, vamos entonces ya a la parte final que es el secuenciamiento de nueva generación, que es la tecnología, chicos, actual y más sofisticada para poder secuenciar el secuenciamiento de nueva generación. Si lo han escuchado por primera vez, lo pueden de alguna manera familiarizarse, porque qué bonito sería que cada uno de ustedes secuencia su genoma. Si cada uno secuencia su genoma o su exoma, ¿qué es exoma? ¿Regiones codificantes o no codificantes? Qué bonito sería que cada uno tenga secuenciado genoma o su exoma, porque si yo tengo mi genoma o exoma secuenciado, yo puedo saber qué variantes tal vez patogénicas o qué variantes susceptibles o qué variantes con predisposición a una enfermedad podría tener. Sería un golazo, ¿no? Yo tengo mi secuenciación y digo, uy, probablemente acá unos 20 años o 30 años sufra de esto, ¿no? O me pase esto. Siempre y cuando sea algo hereditario, porque las variantes solamente se van a transmitir de manera transmisión hereditaria, ¿no? Hay variantes que las vamos a adquirir de forma espontánea del ambiente. Por ejemplo, si nosotros fumamos todos los días, es muy probable que nos dé cáncer al
¿no? Entonces también hay factores externos que a la edad de alguna manera ya va a influir. Los mecanismos de reparación del ADN también van disminuyendo con el tiempo mientras nos vamos haciendo más viejitos. Por ejemplo, el acortamiento de telómeros, ¿han escuchado? La senescencia celular, apoptosis celular. Y en el tiempo van fallando todos estos mecanismos. Al fallar, entonces, estamos más predispuestos a tener un tipo de cáncer. Pero eso no lo va a sacar el secuenciamiento. El secuenciamiento de nueva generación lo que va a hacer es toda la información o todas las variantes que nosotros tenemos, pero que hemos sido heredados de quién. O sea, ustedes son el espejo de información genética. ¿Y qué parte ha producido el próximo web? En el paquete. En el paquete, no hay producto. ¿Qué se produjo ahí? La recombinación genética. Por eso ustedes no son igual que su hermano, ni su otro hermano. Porque se ha producido la recombinación genética de su paquete, que ha producido la variabilidad genética de cada uno. Entonces, chicos, voy a tener en cuenta entonces que si quieren secuenciar todo su genoma, lo pueden hacer ahora con las herramientas de secuenciamiento de nueva generación, que lo hace el niño de San Borja, que lo hace el niño de Breña, que lo hace el hospital de Bahía. ¿Ya fue lo peor? Hay diferentes A mí nunca me explicó. pero utilizan paneles ya dirigidos. No secuencian todo el genoma, utilizan paneles dirigidos para, por ejemplo, leucemia, cáncer de mama, cáncer de pulmón. Entonces, un día ustedes quieren investigar sobre eso, secuenciamiento de nueva generación. Y por último, chicos, ya para terminar, es muy importante la citogenética. ¿Qué me puede dar solamente la citogenética? ¿El estudio de qué? Dicen que es una tecnología antigua y que ya no se usa, pero estudiar los cromosomas es muy importante a nivel macroscópico y microscópico, porque tal vez nos dé algunas características que no lo vemos tal vez al utilizar el secuenciamiento. Por ejemplo. Es más rápido, menos costo. ¿Qué vemos acá? ¿Qué veríamos acá, chicos? A ver, ustedes que ya son lobos ya. Anomalías estructurales o numéricas. El MASMAR, ¿qué significa? MASMAR. El último. MASMAR. Arriba, la nomenclatura. MASMAR, ¿qué significa? Cromosoma desconocido. Si yo no conozco la anomalía numérica, le pongo MASMAR, un marcador, nada. Entonces, chicos, no se olviden de esto y